Buenos días para todas, buenos días para todos. Sean todas y sean todos bienvenidos a un video más de su canal favorito de viajes, Benjamín Viajando. Hoy estamos yendo desde aquí, desde la avenida Mirín hasta el hospital sirio-libanés. Ahorita yo estaba ahí en la parada, porque yo me paro en un puesto de gasolina para revisar los cauchos, pues, para que tengan las libras de aire correctas, porque estos cauchos tienen un detalle, que si tú no los tienes en el aire correcto, si ellos están un poquito bajos, en un momento dado ellos se desinflan por completo. Y no es que algo los perforó ni nada, sino que por la pestaña se le termina de salir el aire por completo. Entonces la bicicleta se queda desinflada, se queda sin aire. Si uno la mantiene con la cantidad de aire correcta, los cauchos se mantienen bien. Entonces por eso siempre me paro en ese puesto, para revisar la cantidad de aire que tienen los cauchos. Y al frente de ese puesto de gasolina precisamente queda una parada, y llegó el autobús segundos antes de que yo arrancara el video. El autobús estaba pero lleno, o sea, ya no cabía más nadie, pues. Y recordé cuando yo tenía que agarrar el autobús. Caramba. Gracias a Dios bendito, que ahora ando de bicicleta y me ahorro esa parte, ¿no? Porque con la mochila era un problema, ¿vale? Era un problema subirse en el autobús. Es un problema subirse en el autobús. Casi nadie se aparta, o sea, la gente que ya se montó ya quiere quedarse donde está. Nadie se quiere arrimar un poquito para atrás. Mira, ahí está el autobús. Y él tiene que pararse a recoger a las personas, porque o sea, esa es la ley. No puede, ¿sabes? A menos que él vea que él tiene otro autobús atrás de él, pues. Si él ve que él tiene otro autobús detrás de él, él deja pasar esa parada. Pero si él ve que no tiene a ningún otro autobús atrás, él está obligado a hacer la parada y recoger a las personas. Creo que era problemático para uno subirse en el autobús. Entonces, por supuesto, ahí te ibas de pie hasta allá abajo, hasta Santana. Hasta la estación del metro. Y a esta hora ya hay gente usando el metro, pues es difícil que tú te vayas a montar en el metro y consigas que el metro está compuesto. No, una suerte muy grande, una suerte increíble si tú te montas en el metro y el metro está compuesto. A menos que te montes muy temprano. Pero ya así a las 6 de la mañana ya hay bastante gente en el metro y va a ser difícil que te vayas sentado. Bueno, y para ir al hospital, entonces cuando llegas a la estación Luz, ahí tienes que, dentro del mismo metro, pues dentro del mismo sistema del metro,
tienes que caminar otro poquito y agarrar el otro tren, el tren de la línea amarilla, el metro de la línea amarilla. Ese ahí son como, viene República, Higienópolis Mackenzie y Paulista Pernambucana. Y desde ahí, desde Paulista Pernambucana hasta el hospital, son otros 15 minutos caminando. Entonces imagínate pues. Todo lo que me quité de encima, ¿no? Gracias a Dios. Ya estará aquí la gente haciendo sus ejercicios y eso. Yo creo que sí. El sábado fue 15, el domingo 16, hoy es lunes 16. Mire, están la gente haciendo ejercicio full chola. Bueno, el sábado fue 15, el domingo 16, hoy es lunes 17, martes 18 de noviembre. Perdón. 18 de noviembre en Venezuela. Es el día de la Virgen de Chiquinquirá. Y ahí es cuando de manera oficial se inicia la Navidad en Venezuela. Ahí es donde el 18 de noviembre ya empieza, ya arranca todo. Claro, cuando ustedes vean este video seguramente ya es mucho más de 18 de noviembre, ya todo eso arrancó. Y adicionalmente a eso, para nadie es un secreto lo que está aconteciendo, pues, lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Venezuela está en un proceso de transición. Ojalá que cuando este video salga publicado en YouTube, salga al aire, pues, por decirlo de alguna manera, ya todo haya ocurrido, ya todo haya pasado, ya. Yo creo que ese es el mayor de los deseos de la gran mayoría de las personas, ¿no? Que todo sea preciso y rápido, o sea, específico, o sea, puntual y rápido. Eso es el mayor deseo de la gran mayoría de las personas, ¿no? Que Venezuela finalmente despegue de todo ese problema. Lo que yo me imagino, no sé. Así que bueno, creo que también todo eso depende mucho de lo que es la... Buen día. Lo que yo me imagino que el perro se me vino encima y me asusté. Me hizo hasta perder el hilo de la idea que llevo, ¿no? Buen día. Bueno,
estoy aquí tratando de recordar la cosa. Ajá, que todo depende, ¿no? Lo que yo me imagino que va a pasar con Venezuela de ahí en adelante y todo depende, ¿no? De la lideranza también, ¿no? De quiénes son las personas que están liderando, quiénes son las personas que van a quedar a cargo de... ¿Cuál es el objetivo realmente de las personas que... y cómo es que lo van a hacer, cómo se van a manejar frente a esta situación? Yo recuerdo cuando yo tenía como 16, 17 años. Entonces yo estaba en la escuela básica militar de Venezuela. Y había aquí hubo un choque. Había un teniente de fragata que él nos decía a todos ahí, estaba dando las clases, daba clase él daba clase de la parte de cartografía militar, y él nos estaba en momentos, pues hay momentos donde ellos hablan y comentan cualquier tipo de cosas diferente, independientemente. Entonces él lo que él decía era que aunque sonara duro, aunque sonara inhumano, él decía que a Venezuela le hacía falta tener una guerra. En aquella época, ¿no? Eso era como en el año 93, más o menos, ¿sí? En el año 1993. Él decía que a Venezuela le hacía falta tener una guerra. Entonces él decía, ¿saben por qué? Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta que todos los países que son sumamente desarrollados hoy en día, es porque ya ellos pasaron por una guerra. Un ejemplo, Japón, todos los países de Europa, son países desarrollados porque ya pasaron por una guerra, pues, que lo hizo vivir en momentos sumamente difíciles, y eso no les quedó más remedio que desarrollarse y superarse. Ahora, lo que yo veo y siento, pues, bajo mi perspectiva, es que, caramba, se cumplió lo que ese tipo deseaba, ¿no? Y yo diría que se cumplió. O sea, yo pienso que para la escala que hubo en Venezuela, es como para que de ahora en adelante Venezuela sería el país más desarrollado del mundo, pues, porque, para como yo lo veo, en Venezuela hubo, o sea, no solamente hubo una guerra, sino que hubo una guerra de 25 años, mano. Diría que sería la guerra más cruenta y despiadada del mundo, porque era todas unas fuerzas armadas en contra de personas que lo único que tenían era una banderita. Entonces, bueno, tomando en cuenta esa teoría, pues, de que los países que han sufrido una guerra y han quedado devastados debido a esa guerra, y una vez que superan esa guerra, de ahí en adelante se convierten en países desarrollados, yo creo que sí, lo que acontece, pues, es lo que por lo menos lo que yo estoy esperando que pase, que es algo específico y puntual, ¿no? Algo prácticamente hecho con pinzas. Yo creo que de aquí en adelante Venezuela debería ser uno de los países más desarrollados, pues. Dios quiera que eso sea de esa manera.
Dios quiera que suceda de esta manera. Ya se le acabe a Venezuela ese problema de que las personas por una u otra razón nos tenemos que ir del país. Que no en todos los países los venezolanos son bien recibidos. Que hay mucha gente pues, que ignora se imagina que es que Venezuela toda la vida fue lo que es hoy en día. Nadie tiene ni idea ni noción de lo que era Venezuela antes del año 2000. Que no voy a decir que éramos una tacita de plata, ¿no? Pero era un país donde la gente de una u otra manera conseguía vivir. O sea, porque si ustedes sacan la cuenta, antes del año 2000, el venezolano que emigraba era por una cuestión absolutamente momentánea, pues, o sea, de repente una beca de estudio, una oportunidad de trabajo, una exigencia del trabajo, ese tipo de cosas así, pues, pero no es que no, me voy de aquí porque veo un futuro diferente, porque ya realmente aquí no es que ya no lo soporto, ¿no? No, esa idea nace a partir del año 2000, cuando ya la gente empieza poco a poco a visualizar, pues, que ya no hay ni oportunidad ni esperanza, y habíamos personas pues que rechazábamos la idea de que había que irse del país. No siempre le da el beneficio de la duda, ¿verdad?, a la situación. Y ya para algunos ya la situación se puso muy estrangulante, pues. Yo recuerdo que ya en el año 2006 al 2008, aquello fue... Ahí fue donde hubo una ola mayor, pues del 2006 al 2008 fue donde hubo la ola mayor de inmigración. Y ya de ahí en adelante empezaron a migrar en un número más normal, si se quiere, o sea, no normal, o sea, vamos a decir normal porque eso no es normal, chico, que una gente se tenga que desplazar de su país porque la situación no le da. O sea, es un número que no fue como el del 2006 al 2008, del 2006 al 2008, pues del 2006 al 2008 fue donde, bueno, pues se pensaba que era que iban a dejar Venezuela sola. Iban a dejar el terreno pelado ahí. Desde 2006 al 2008 y de ahí en adelante, ya 2009, 2010, así. La migración no cesó, pero no era tan descomunal. Porque, ¿sabe? Habían como ráfagas de momentos donde como que la cosa se mejoraba. La verdad era que no se mejoraba, sino que la gente, porque las personas se adecúan, ¿sabes? Las personas van buscando la manera, pues, de convivir con la situación que se les está presentando. Entonces la gente iba descubriendo eso, pues. Y en el 2016, ese año en específico, me recuerdo que hubo de nuevo un boom de salida del país, pero tremendo, o sea, una cosa tremenda, pues.
donde yo creo que se quedó solamente el que no tenía para comprar el pasaje, pues. Y ni siquiera el que no tenía para comprar el pasaje salió a pie, o sea, una cosa increíble, una cosa absolutamente increíble. Y yo creo que ya ahí mucha gente ya estaba ya en el absoluto convencimiento de que ya no había oportunidad alguna de salir del país. El que no se iba era porque de alguna u otra manera se sentía que estaba amarrado pues al país, o sea, bien sea porque la familia eran niños muy pequeños, porque realmente no tenían los medios económicos para poder salir del país. Bueno, había gente que también le daba mucho miedo qué era lo que iba a pasar durante ese recorrido, ¿sabes? De irse del país, y así. El que se quedó, bueno, el que se quedó tenía en la mente cómo era que iba a hacer para irse. O sea, no creo que hubiese alguien que tuviese la idea de, no, esto en algún momento va a mejorar. Bueno, no. Mira, yo me atrevo a decir que hasta María Corina Machado no le veía esperanzas. O sea, ya lo hacía, ya como, no. Entonces ustedes han visto ahí peleas en el boxeo donde uno de los boxeadores coge una mano, ¿no? ¡Pau! Y al tipo se le baja el breque y él continúa peleando, ¿no? Pero el tipo va como por inercia. O sea, no es que el tipo tenga conciencia de que está boxeando, sino que el piloto automático le dice a él que él tiene que cuadrarse y que tiene que lanzar puños y que bueno, y el tipo se baja de ahí, no sabe ni siquiera dónde está, ni qué pasó, ni quién ganó, o sea, él no sabe si perdió, si... Bueno, yo estoy completamente convencido que el caso de María Corina Machado en un momento dado era ese, y que tiene que haber ocurrido pues algo donde ella de repente al final vio la luz del túnel y dijo, pero a mí nadie me venía a convencer de que ella al 100% de las veces estuvo con la batería al 100%. No, estoy completamente convencido que en algún momento, y lo que pasa es que lo que digo, pues la inercia de que no, chicos, yo soy contrario, la llevó a seguir, a mantenerse pues en esa. Y gracias a Dios. Bueno, entonces les contaba que fue una migración sumamente masiva, ¿no? Que ya definitivamente las condiciones del país no daban. Caramba, que el gato montaba allá arriba. Bueno. Y todo el mundo se fue, o la gran mayoría se fue. Una cosa que en países con conflictos armados no se había visto, pues. De manera oficial 9 millones de personas, y los que no son de manera oficial pues, no entran en esa cuenta. O sea, para mí nos fuimos un tercio de la población, que para la época eran 30 millones, quiere decir que nos fuimos 10 millones. La gente va a regresar, mira, bueno, eso va a depender de muchos factores, ¿no? Porque hay gente que ya hizo su vida, pues. Gente que ya hizo su vida, o sea, por el amor a Cristo. Fueron 25 años, o sea, imagínate.
El 100% de las personas no. Incluso hay gente que tuvo descendencia en esos otros países. Por ejemplo, mi primo, imagínate. No, esa niña, mi primo tiene una hija que nació en Perú y ahora vive en Chile. O sea, la niña, el papá y la mamá venezolano, nació en Perú y viven en Chile. O sea, imagínate tú. Imagínate tú. Mira, están cayendo unas gotas de agua gruesas, ¿sabes? Esto sí no me lo esperaba yo. Voy a tener que hacer una pequeña parada aquí y colocarme el impermeable para poder continuar. Y lo peor de la historia es de esta historia de ahora, pues es que para secar el pantalón, bueno, lo que les decía era que lo peor de esta parte es que para secar el pantalón, aquí en el hospital yo sé dónde poner a secar el pantalón, pero después de aquí, porque yo lo que voy a hacer aquí en el hospital es apenas recoger mis herramientas, porque yo voy para otro lugar, pero yo voy para la prefectura. Pero allá en la prefectura no sé dónde voy a poner a secar el pantalón. Bueno, entonces lo que les contaba, por cierto que no me paré para ponerme el impermeable, ¿vale? Bueno, que lo que les contaba era eso, que del país se fue como el 30, un tercio de la población, o sea que nos fuimos 10 millones de personas. Pero que hay personas que ya hicieron su vida, pues, en los países donde llegaron. Por aquí, por aquí. Ya hicieron su vida en los países donde llegaron, porque fue mucho tiempo, pues. O sea, no hay gente que se fue hace una semana, no hay gente que se fue hace un mes, no hay gente que se... O sea, sí hay, ¿no? Incluso todavía hay gente que se está yendo. Pero hay gente que se fue hace 10 años, por ejemplo. O sea, para esa persona regresar está muy difícil, pues. Y a medida que tú más tiempo te hayas ido, está más difícil de volverte. Porque... a menos que se trate del caso de los Estados Unidos, pues. Que ahí simple y llanamente no quieren a nadie, ya no, se van todos y vamos a empezar desde nuevo. Vamos a empezar desde cero, pero se van todos. No hay TPS para nadie, no hay esto para nadie, no hay refugio para nadie, no. Váyanse todos y vamos a empezar a hacer una selección nueva de quién es el que va a ingresar y quién es el que no. Pero en los otros países, donde fue mucho más fácil, pues, donde fue, ¿sabes? Donde la integración fue más apacible, donde la persona fue recibida con más hermandad, con más humanidad. Ahí va a estar muy difícil que la gente se vaya, sumamente difícil que la gente se vaya. Por ejemplo, ya yo voy a cumplir 6 años aquí en Brasil.
Y yo tengo trabajo, me gusta lo que hago, ya estoy adaptado al trabajo que estoy haciendo. Tú sabes que al principio cuando tú comienzas un trabajo, como que, ¿sabes? Tú vas agarrando el ritmo de cómo es que se trabaja, en dónde tienes holgura, dónde debes ser un poquito más estricto y así pues. Entonces ya todo eso, ya yo lo condicioné en mi cuerpo, ¿no? En mi mente, en mi espíritu, en mi alma, en mi forma de ser, ¿sabes? Entonces, eh, ya tú sabes, te vas mimetizando con el medio y la cosa, como que vas agarrando las rutinas, los modismos, todo ese tipo de cosas que te hacen vivir de una mejor manera dentro de un país, ¿sabes? Las reglas, las normas, entonces no es que la persona se desvenezolaniza. Ah, no, ya no es eso. Pero eso es imposible, ¿no? Una persona que ya vivió una persona que haya vivido más de 20 años en su país, eso es difícil que va a perder la esencia de su país. Máxime yo que yo llegué aquí de 40, ya va, yo llegué aquí en el año 2000. Llegué aquí de 45 años. Me viví 45 años en mi país, pues. Bueno, no conseguí, precisamente las personas que se fueron del país, es porque no consiguieron desvenezolanizarse, porque había una Venezuela antes del año 2000 y una Venezuela después del año 2000. Entonces, claro, las personas que se fueron al principio, era que lógico, o sea, no, era incompatible pues ese modelo. No es que más remedio que irse, pues. No sé qué. Bueno, entonces lo que yo decía era que no todo el mundo va a regresar, porque una persona que ya sabe, que ya esté establecida, que ya, una persona que ya haya comprado casa, que ya eso va a ser muy difícil para esas personas. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer en la posición en la que yo estaba, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, en mi primer año. Yo creo que si esta situación se da cuando yo estoy cumpliendo mi primer año, ahí sí me regreso, porque cuando yo llegué, yo llego, ¿verdad? Y todo, bueno, qué chévere, mira, hay una ONG que da el curso de portugués para que tú te vayas acoplando a la sociedad brasilera, y entonces con el idioma ya tú más o menos puedes conseguir un trabajo, esto y esto y esto y esto. Y entonces yo recuerdo que cuando yo llegué y ya mi tía vivía aquí, y mi tía me había hecho el favor de inscribirme en ese curso. Entonces yo llegué, vamos a suponer que yo llegué un día lunes. No, mentira, vamos a suponer que yo llegué un día viernes por la noche. Y ya ese lunes yo comenzaba clases, pues, de portugués. Bueno, chévere. Y entonces llegando allá me piden todos los datos, cuáles son ¿cómo que se llama esto? Mis facultades, mis conocimientos, todo ese tipo de cosas, pues, que es lo que...
Ah, bueno, yo soy electricista, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y hago esto. ¿Sabes? Te preguntaban, te hacían un pequeño quiz ahí una pequeña prueba ahí para ver cuáles eran todos tus conocimientos que tú traías desde donde tú venías. Para más o menos, entonces ellos te iban a ubicar un trabajo incluso. Y no, vale, esto es una mantequilla. Bueno, pero resulta que yo llegué en febrero y en marzo del 2020, si ustedes, no sé si ustedes recuerdan que en marzo del 2020 comenzó aquel episodio funesto para la humanidad, que fue la cosa esa de la pandemia, ¿no? Y entonces, nada, aquí se trancó todo. Me recuerdo que la muchacha me mandó un mensaje diciéndonos a todos, pues, que primero que el curso de portugués quedaba bloqueado hasta nuevo aviso, porque sabe que no se podía reunir gente, más de yo no sé cuántas personas juntos en un mismo lugar no podían estar. Y eso por una parte. Entonces clases presenciales no podían haber. Las clases eran online y eso online, eso no sirve. Eso no sirve. A menos que sea algo totalmente, ¿cómo es que? Orientado hacia ti, únicamente hacia ti, pero es un grupo de personas en una aula ahí online, eso no. Y más cuando tú no tienes ni una mínima idea, pues, de lo que estás estudiando. Por lo menos en mi caso, que era el portugués. Y entonces, bueno, todo se bloquea, todo se para. Entonces la muchacha dice, y con respecto al trabajo, entonces también los trabajos quedan bloqueados hasta nuevo aviso. La gente lo que puede hacer es que le vamos a dar a usted, en un inicio nos dieron 600 reales mensuales. En la época el salario mínimo era 1.140, o sea, un poquito menos de medio salario mínimo, ¿no? Yo, caramba, aquí sí se complicó la situación. Bueno, yo dije, bueno, pues está bien, pues me van a dar esa plata, pero en realidad yo lo que quería era que me dieran un trabajo, pues, o sea, yo lo que quería era conseguir un trabajo. Y entonces, bueno, uno imaginándose que eso iba a durar, que eso era cosa de 3 meses, y cuando te das cuenta ya pasó un año, y cuando te das cuenta pasaron 2 años. 2 años. Donde el trabajo que uno conseguía era cómodo, ya así particularmente por tu propia cuenta, sí, sabe que no está mal, yo creo que sería lo mejor incluso. Solo que para como estaban las condiciones del momento, las condiciones del momento, pues, de la vida del ser humano en ese instante, la gente necesitaba algo seguro. No es que todo estaba cerrado. Entonces, el ingreso, nadie tenía un ingreso así, me explico. Para tú. Yo voy a trabajar electricidad por mi propia cuenta. Sí, pero los clientes que te van a contratar, el ingreso de ellos está parado. Entonces, ellos no van a venir a gastar la reserva de dinero que tienen para sobrevivir durante ese periodo de tiempo. Porque es que tenemos que hacer solamente que sea algo extremadamente prioritario, pues. O sea, yo no sé si me explico, pues. O sea, por ejemplo, en ese periodo de tiempo, tú no ibas a mandar a hacer la electricidad de un cuarto que tú estabas haciendo en tu casa de buenas a primeras, a menos que fuese una necesidad muy grande, pues. No, es que necesito ese cuarto iluminado porque en ese cuarto yo coloco tal y tales cosas que necesitan estar iluminadas y ese ambiente necesita de iluminación y electrificación y yo no sé qué. Pero si tú te podías suprimir ese gasto, mejor.
Entonces, bueno, era lo que acontecía pues en esos 2 primeros años de yo estar aquí. Entonces, si esta situación hubiese ocurrido en aquel entonces, era muy posible que yo me regresara, ¿verdad? Pero lógico, ya después que se supera esa etapa y ya el país empieza en su marcha normal, en su marcha, y tú te das cuenta que, bueno, que todo va aconteciendo de la manera esperada. Porque acto seguido que todo se recompone a través de otras ONG, consigo hacer un curso donde más o menos validan mis conocimientos. Bueno, donde más o menos no, donde validaron mis conocimientos. De hecho, me dieron mi diploma y mi croma, ¿no? Y gracias a ese curso que yo hice, o sea, yo terminé el curso, yo finalicé el curso. Y pasaron exactamente 10 días. Exactamente, ni un día más ni un día menos. Pasaron 10 días y yo conseguí el trabajo. Y como les digo, pues que tú te vas ambientando y te vas acomodando. Que yo me registré pues en una agencia donde tú tienes que colocar todos tus conocimientos y toda tu experiencia y toda tu cosa. Y en cosa de año y medio me estaban llamando de Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos para el otro video, ¿eh?